¿Estás cansado de que tu juego se vea de esta manera? Hoy te traigo buenas noticias, porque pasaremos de jugar así a jugar así. Desde la mejor configuración del juego hasta la mejor optimización de tu celular, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré cómo mejorar el rendimiento del juego, empezando por las opciones disponibles y luego configuraciones en su teléfono. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a ver cuál es el secreto para jugar de forma mucho más fluida. Vamos a comenzar primero con las opciones dentro del juego. Tenemos un montón. Primero que nada, activar los FPS al máximo. Seguramente te gusta jugar con los gráficos al máximo o por lo menos un poco aumentados, pero lamento decirte algo. Si juegas con los gráficos altos o máximo, verás que los cuadros por segundo alto o ultra se bloquean. Te recomiendo que bajes los gráficos pero le subas los FPS cuadros por segundo. Entre más altos mejor. Te recomiendo que también desactives sombras en tiempo real y anti-aliasing. Obviamente con estas opciones tu juego no se verá de lo mejor, pero irá mucho más fluido que antes. El juego tiene un montón de cosas y algunos recursos realmente no se están utilizando, no se les están sacando provecho, por eso te recomiendo que los elimines. Para eso nos vamos al gestor de descargas y aquí podemos eliminar por ejemplo mapas, podemos seleccionar uno por uno y aquí están también los modos de juego, para que de esta manera selecciones solamente los que no utilizas y no te pueden tocar. El proceso no es muy tardado y aparte de que te libera un montón de espacio como dije antes, el juego va a pedir mucho menos recursos. Otro paquete que no te recomiendo que instales es el de HD, ya que le da más calidad a tu juego a costa de rendimiento. Así como puedes borrar los mapas que no uses, que no juegues, que realmente no te interesan, por ejemplo, también puedes borrar los DVR, también puedes borrar los modos diferentes de juego. Para eso nos debemos ir a configuraciones y hasta abajo donde dice instalar podemos borrar algunos modos. Por ejemplo, a mí no me gusta el asedio de los no muertos, le voy a dar en eliminar. El proceso no es muy tardado y créeme que realmente merece la pena, ya que también ocupan un montón de espacio. Anteriormente tenía instalado todo, pero mejor preferí no instalar nada y aunque los personajes se vean como bossitos. Pasemos con una de las configuraciones más importantes de este video. Activision ha metido una opción para que mejores el rendimiento del juego y reduzcas también un montón el lag. La opción está en el apartado gráfico, tenemos que deslizar hasta la parte de abajo donde dice carga previa de shaders. Lo que debemos hacer es darle en iniciar, de esta manera empezará a cargar. También te recomiendo que actives sombreado de velocidad variable, ya que va a reducir la resolución de renderizado de algunas áreas, en pocas palabras te va a mejorar el rendimiento. Como dije antes, estas configuraciones son del juego y te ayudarán hasta un 30% de rendimiento más. Pero si quieres conseguir todavía mucho más optimización y fluidez a la hora de jugar, entonces pasemos a lo siguiente, a configurar nuestro celular. Vamos a empezar con lo más importante y es no instalar aplicaciones que nos prometan la luna y las estrellas para mejorar el rendimiento, porque eso no va a pasar. Cuando instalas aplicaciones al correrlas te darás cuenta que estos van a gastar RAM en tu celular. Tu teléfono dispone de cierta capacidad de memoria RAM que se divide entre las aplicaciones. Entre menos aplicaciones estés ejecutando, obviamente tendrás mucho más fluidez en la aplicación principal, en este caso el juego. La mayoría de celulares hoy en día, aunque sean gama baja, traen un optimizador. Este optimizador hace que cierre las demás aplicaciones y se concentre solamente en una app. A lo mucho si no trae podrías instalar algo parecido. Y si lo tienes, úsalo para que force el cierre de las demás aplicaciones.
Ya hablamos de las aplicaciones que piden mucho, ofrecen poco. Ahora hablemos de las aplicaciones cotidianas del día a día. Yo sé que todos queremos tener cuanta app se nos pega la gana a nuestro celular. Lamentablemente esto no es una buena opción, no solamente porque el celular va a estar gastando RAM en esas apps, sino que también el internet va a estar funcionando en ellas. Los MS en el juego son tan importantes porque te aseguran una velocidad de reacción casi al instante, entre más bajos mejor. Pero si tienes un montón de aplicaciones, sobre todo redes sociales que te spamean un montón de anuncios, quiere decir que tu celular ya está gastando recursos de internet. No importa si no los tienes corriendo, te recomiendo que te quedes solamente con lo que realmente ocupas. Ahora borremos los archivos innecesarios, y no estoy hablando de fotos, videos, nada que ver, archivos que realmente son basura, y es que como tal, cuando borras una aplicación yo sé que estás pensando, bueno, ya me deshice de la aplicación, ya no tengo ningún tipo de archivo, pero si te vas a Android y Data te darás cuenta que ahí están las carpetas y mayormente tienen archivos que realmente no son ni siquiera leíbles. Los archivos no leíbles siempre van a comenzar con un punto en el nombre. Te recomiendo que vayas a tu administrador de archivos y borres todo eso, tanto carpetas como archivos individuales, ocupan espacio de más. Seguramente te ha pasado, estás jugando bien Agustín y de pronto te entra una llamada o una burbuja de Facebook, te da unos tirones horribles, pero para eso tenemos solución. Casi todos los celulares tienen una opción que se llama no molestar, este bloquea llamadas y también bloquea las notificaciones, de esta manera no te aparecen. Si ya hiciste todo lo anterior, créeme que te llegarán pocas notificaciones, pero al final de cuentas siguen llegando, y con esto pues realmente te ahorras un montón de dolores de cabeza. Sin embargo, aún tenemos un montón de tips para mostrarte, porque estoy seguro que todavía vas a tener problemas al jugar. Sé que te gusta jugar 24/7 sin tomar descansos, pero lamentablemente solo estás forzando tu sistema. Así es, te recomiendo que de vez en cuando reinicies tu celular, por lo menos una vez al día. De esta manera tu celular estará muy fresco, pero también te recomiendo que reinicies el juego cada 5 a 8 partidas, dependiendo del calentamiento que tenga tu celular. Si con todo esto tu celular no pasa de los 20 FPS, te recomiendo que te aprendas la de chambear, créeme, creo que es mucho mejor a estar intentando de todo y no verás mucho cambio. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les ayude a optimizar mucho más su juego, ganarán unos cuantos más FPS que a nadie le vienen mal. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, claro que optimizaré mi celular y mi juego, le daré un corazón. Sin nada más que decir me despido y nos veremos. Hasta la próxima.